Muy buenos días con todos los presentes. Sean bienvenidos a nuestra primera sesión de la Ruta MAP 2026, Construcción y Defensa del Caso. El día de hoy tendremos la sesión número uno de un total de varios talleres que se estarán realizando, el cual lleva por nombre o título Técnicas y Estrategias en la Redacción de Memoriales. El día de hoy nos acompañará Nicolás Regalo Caballero y Luis de la Cruz Carrasco. El doctor Renzo Nicolás Regalo Caballero permítame un momento por favor, se encargará de abordar los temas referidos al primer bloque del presente evento y el doctor Luigi de la Cruz se encargará de presentar y abordar los temas del segundo bloque del evento. El día de hoy, el evento constará de tres bloques que se estructurarán de la siguiente manera. El primer bloque se abordarán los siguientes temas: sobre la arquitectura del memorial y el enfoque, la forma y organización del mismo, a cargo del doctor Nicolás. Como segundo bloque tendremos la construcción y el argumento central, que estará a cargo del doctor Luigi de la Cruz. Y finalmente, como tercer bloque, tendremos la aplicación práctica de lo aprendido hasta el momento. Sin más que agregar, me encargo de presentar al doctor Nicolás. Nicolás es estudiante de Derecho, cursando el octavo ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, miembro del equipo MUD de la misma casa de estudios y director del área de investigación y redacción del grupo de estudios SUAR, Académica de Arbitraje. El doctor Luis de la Cruz es bachiller por la Universidad Nacional Federico Villarreal, especializado en arbitraje comercial, contratación pública, derecho de la construcción y juntas de resolución de disputas. Cuenta con experiencia en la gestión estratégica de controversias en infraestructura y en la estructuración contractual preventiva. Ha participado en arbitrajes ante el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, SECONAR, el CARPUC y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, entre otros centros especializados. Fue pasante en ESIJA en el área de arbitraje internacional y ha sido árbitro en diversos MUDs internacionales, como el PREMUD de Washington, D.C. y el MUD ICC de Costa Rica. Durante su etapa universitaria logró o integró la delegación que obtuvo el primer lugar a mejor memoria de la contestación de la decimosexta competencia internacional de arbitraje, además de haber sido reconocido dentro de los 10 mejores oradores del mundo de arbitraje peruano. Asimismo, junto a su equipo ha obtenido menciones honoríficas para la elaboración de sus memoriales a nivel nacional e internacional en distintas competencias de arbitraje. Exponente y autor en temas vinculados a argumentación jurídica, arbitraje, contratación pública, orientando su práctica profesional a la estrategia y prevención de controversias complejas en proyectos de infraestructura. Sin más nada que agregar, y cedo el uso de la palabra al doctor Nicolás para abordar el primer bloque del evento. Bien, si me pudieran permitir compartir, ¿tengo acceso? Creo que no. ¿Me permite Ya, un momento, doctor? a ver. Listo, ya se encuentra habilitada la opción. Muchas gracias. A ver. ¿Me confirman si se logra visualizar, por favor? Sí, Nicolás, se puede visualizar las PPT. Ok, un momento. A ver. No, creo que no me permite agrandar la pantalla. ¿Puede ser así? A ver, sí. Bien. Bien, en primer lugar, muy buenos días con todos. Realmente agradecerle la oportunidad a la organización del MAP por darme esta oportunidad de abrir esta primera temporada de webinars.
eh, que estarán encaminadas a las audiencias, a las fases orales. Realmente es un gusto y estoy completamente agradecido también de coincidir con un colega como es Luigi. Eh, Bien, a mí se me ha asignado hablar un poco del primer bloque. El primer bloque consta de la arquitectura del memorial. Y quiero hacer un paréntesis enorme. Yo no soy, digamos, muy teórico al momento de hablar. Yo realmente soy muy frontal. Se van a poder dar cuenta. Yo voy un poco al grano. Yo no uso tantas teorías. Yo soy más frontal, ¿no? En ese aspecto. Entonces, eh, sin perjuicio de ello, a mí me ha tocado hablar un poco de la arquitectura del memorial. La arquitectura del memorial. Arquitectura. Lo primero que se me viene a la mente cuando leí el título de este bloque fue un edificio. Y es que en verdad el memorial se trata de eso. Todos cuando competimos en una competencia internacional, nacional o cualquiera de este estilo, del mood court, trabajamos en equipo y tratamos de dar el 100% para presentar un memorial de demanda y un memorial de contestación, ¿no? Es como si fuera un edificio porque todos trabajamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y va a depender también de cuánto esfuerzo de cada uno para que quizás aspiren a ganar un premio como mejor memorial de demanda o contestación, porque usualmente es bastante complicado ganar ese tipo de premios. Quizás está a la par de ganar la competencia, porque premio al fin y al cabo es premio. Entonces, eh, lo primero que debemos saber antes de entrar a esta primera fase de redacción es que todo el grupo es uno solo. Todo el grupo es uno solo y realmente cada uno tiene un dote de investigador, cada uno tiene un dote de orador también, pero va a depender de cada uno cómo quizás se enriquezca a lo largo de este trayecto. Bien, sin nada más que añadir, pasemos un poco a la tabla de contenidos, ¿no? Esta sección en general va a constar de 6 bloques. El primero se trata de una búsqueda inicial y esto sí fue algo que agregué yo, no estaba realmente en el temario, pero me pareció completamente agradable porque en primer lugar la materia me gusta y segundo creo que quizás es una fase preliminar atípica. Es atípica porque no a todos les gusta quizás buscar y en paralelo leer, ¿no? Usualmente es al revés. Terminamos de leer el caso y empezamos a buscar, ¿no? Entonces yo formo parte de esa minoría quizás. Em, bueno, la búsqueda inicial se basa en eso. Se basa en quizás identificar los aspectos claves del caso mientras vamos leyendo, mientras vamos obteniendo quizás más respuestas, quizás más aspectos que pueden enriquecer la defensa. Por su parte, la estructura general del memorial es eso, una estructura general referente a cada pilar que tiene el memorial para ser un memorial ganador. Por otro lado, el orden lógico de las secciones. Acá nos vamos a centrar un poco en lo que es el corazón del memorial, quizás en la narrativa de hechos, tanto en los aspectos procesales, aspectos sustantivos. Vamos a hablar un poco de los ejemplos y de repente los errores que se pueden presentar en estas fases, que es completamente común ya que muchas veces cuando comenzamos como mutis nadie nos enseña realmente a buscar o a redactar, tal cual. Entonces, eso va a ser, de eso va a tratar esta sección. Después, cómo distribuir los argumentos. Esto se va a tratar de una hoja de ruta interna.
Y le llamo así porque es una especie de esquema que personalmente es una herramienta de gran ayuda previo a la redacción, ¿no? Previo a la redacción, porque muchas veces cuando trabajamos en equipo es cierto que cada uno tiene un estilo propio de redacción, ¿no? Quizás a algunos les gusta utilizar más tecnicismos, quizás a otros les gusta ir directo al grano, entre otras cosas. Es una variedad de estilos y creo que de ello también se trata la experiencia mood, ¿no? Eh, Después hablaremos del manejo de títulos y subtítulos, que esta es la parte estructural. Hablaremos de un formato quizás que puede servir. eh, se me cortó, pasó algo ahí. Bueno, y también de los errores, de los típicos errores que se puede presenciar en estas fases y de cómo podemos quizás salir de ello, dándole una revisada completa con antelación a la entrega del memorial. Pasemos entonces al primer punto. Búsqueda inicial, ¿no? Como dije, este punto realmente ha sido agregado por mí. A título individual, creo que la fase de los memoriales, de la redacción del memorial, es completamente fructífera, porque primero nos ayuda a tener un razonamiento jurídico, bueno, a desarrollar un razonamiento jurídico, porque nunca llegamos quizás a superar un umbral tan alto, ¿no? Razonamiento jurídico. También de encontrar quizás esa doctrina exacta que sostenga tu argumento, de encontrar esa jurisprudencia que quizás habla de un tema que no manejamos tanto, pero que es tan exacta que puede servir hasta en la fase oral, ¿no? Y se trata de eso un poco, ¿no? Yo vengo acá a ofrecerles quizás una herramienta que les puede servir de ayuda, ¿no? Tómenlo como consejo. Gran parte de mi familia me decía que un consejo no es un mandato, ¿no? Entonces tómenlo como una herramienta. Bien, por ejemplo, vamos a entrar en el supuesto de que estamos dentro de un caso ficticio, ¿no? Y dentro de ese caso, eh, uno de los estados, una de las sedes de las partes, digamos de la parte demandante, ha ratificado la Convención de Viena, ¿no? Que es un instrumento internacional que puede ser aplicable en distintas situaciones y que tiene una cantidad inmensa de artículos, ¿no? Quizás a algunos le ha pasado que se han topado con una institución jurídica que quizás no conocían, de un marco normativo que quizás no manejan, de figuras que quizás no tenían en cuenta encontrar en una competencia de este estilo. Y yo creo que eso se trata un poco esta experiencia, pero no tiene que ser quizás mala del todo, sino lo que yo les recomiendo es que en paralelo, cuando encuentren quizás un concepto que no manejan tanto, que es desconocido, intenten inmiscuirse en estas búsquedas de artículos, de los artículos que recoge el caso, ¿no? Por ejemplo, de la Convención de Viena hay diferentes artículos que tratan diferentes materias. Se me viene a la mente el artículo 79, que trata de exoneración referente a fuerza mayor. Si hablamos de ese artículo y tratamos de navegar un poquito más por internet, nos vamos a topar con el compendio de jurisprudencia, el cual recoge una cantidad exorbitante de doctrina y jurisprudencia referente a un solo artículo. Entonces, yo creo que es sumamente valioso que antes de seguir la lectura de todo el caso, paremos un momento a reflexionar y darnos cuenta de cómo podemos aplicar este artículo y cuáles son las oposiciones que tiene la doctrina, cuáles son las dicotomías que puede ofrecernos la jurisprudencia,
Porque al fin y al cabo eso nos va a servir no solo para la fase de redacción, sino para la fase oral también. Porque quizás las personas que solo quieren ser investigadores, que no aspiran a ser oradores, que está totalmente bien, no hay ningún problema, quizás pueden encontrar las balas que necesiten esos oradores, ¿no? Entonces, para mí puede ser muy fructífero esta recomendación. Y pasemos a otro ejemplo, que es lo mismo realmente. Digamos que nos topamos con una regla procesal dentro del caso, la cual puede ser desconocida o la cual puede ser conocida para algunos, pero no del todo, como ese reglamento CPA de 2002. El reglamento de CPA 2012 realmente en sus 52 hojas no sostiene nada nuevo, sin perjuicio del caso y del contexto en donde se puede encontrar este reglamento. No sostiene nada fuera de lo común, pero los casos MUT hacen que dichos artículos se apliquen en situaciones atípicas. Y aquí recae la misma teoría, el mismo criterio. ¿Por qué no en paralelo buscamos y encontramos otro compendio, que más que compendio es una guía que recoge doctrina y también jurisprudencia, que a comparación de su referencia de 52 tiene 486 páginas? Entonces, yo creo que antes de seguir avanzando ante figuras que no conocemos, es momento de tomar un respiro y enriquecernos un poco más, ¿no? Enriquecer nuestros conocimientos jurídicos, nuestras, nuestras cuestiones que quizás no manejamos aún del todo. Y lo mismo pasa en la doctrina. Lo mismo pasa en la doctrina. Por ejemplo, yo cuando comencé con el equipo, a mí quizás nadie me dijo quiénes eran los autores especializados que hablaban de muchos temas por los años que tenían. Quizás a mí nadie me dijo eso, pero lo que sí pude apreciar fue que a lo largo del avance de la competencia, pude darme cuenta de que habían doctrinas, habían autores que eran más respetados que otros, lo cual no está mal, pero que sirve de mucha ayuda cuando tenemos un argumento quizás flojo, pero que la doctrina lo puede complementar, ¿no? Y aquí hago una breve selección de algunos libros de algunos personajes por excelencia en la materia arbitral. Bien, pasemos entonces al segundo punto, la estructura general del memorial. La estructura general del memorial consta de muchos puntos, realmente son muchos puntos, y cada uno tiene su dificultad. Y antes de pasar de lleno a los puntos, me gustaría leer esa cita que pude colocar, la cual menciona que no es exagerado afirmar que sin una excelente defensa escrita, las posibilidades de éxito se reducen drásticamente. Lo cual yo confirmo completamente porque en muchos casos, en muchas competencias, los argumentos que plasmamos en los memoriales son los que vamos a sostener en las fases orales. Por eso hay que tener mucho cuidado con quizás infravalorar a la fase de redacción, ¿no? Que quizás mucha gente no lo toma en cuenta, quizás mucha gente no pone ese ahínco específico, ¿no? Para quizás aspirar a un premio o enriquecerse de esta materia, ¿no? Es lo ideal. La portada, la portada, bueno, como todos sabemos, una portada es la presentación de un trabajo. Y en este caso, más que un trabajo, es un memorial de demanda donde nosotros tenemos que actuar como la defensa. Una portada es la cara del libro prácticamente, donde tenemos que ser completamente rigurosos con los detalles que vayamos a incluir.
porque digamos que las partes tienen correos anexados, tienen quizás sedes específicas y nosotros nos olvidamos de incluir eso y baja puntos, y baja puntos, ¿no? Lo bonito de un memorial es que todo esté uniforme y que todo se mantenga en un trabajo limpio, impoluto. Por su lado, el índice es una especie de hoja de ruta, una especie de ayuda para para los jurados, para el tribunal, una especie de hoja de ruta que los ayuda a llegar a los puntos específicos, porque sabemos que el jurado, cuando va a calificar, tiene claro el caso, sabe a lo que va. Pero el índice muchas veces ayuda y eso es lo bueno. Eso es lo bueno y que no hay que dejar de lado esa quizás hoja de ruta, ese esquema que puede beneficiar visualmente al memorial. Y lo mismo pasa con la lista de abreviaturas. Un error que suele suceder con la lista de abreviaturas es que nosotros incluimos quizás un acrónimo o una sigla tal cual cuando la hemos usado solo una vez, ¿no? Y eso en principio puede marear al propio jurado, al propio tribunal, lo cual es completamente fatal, completamente fatal. Tenemos que ser muy precavidos con las siglas, con los términos y con todo lo demás que vamos a utilizar en la lista de abreviaturas. Por lo menos debemos utilizarla en diferentes argumentos, tanto de jurisdicción como de mérito, para saber si son relevantes o no, ¿no? No hay una cantidad, digamos, específica de veces que tenemos que usar una sigla, pero si es que vamos a utilizarlo una vez, no es suficiente, no es suficiente. Y ahora nos adentramos al corazón del memorial, a a lo que le llaman la narrativa, ¿no? A lo que llaman el de qué trata este caso. Y mucha gente quizás es partidaria de maquillar un poco los hechos a su favor, lo cual está completamente bien. Creo que como defensa de la parte demandante o viceversa, tenemos que por lo menos ser neutrales, sí, ser neutrales. Evidentemente no omitir hechos, eso está completamente mal. Pero sí tener en cuenta los puntos claves que favorecen a nuestra representada. Los puntos claves que favorecen a nuestra representada. Entonces, la narrativa de hechos no puede verse tergiversada. Eso es lo primordial. Y con los argumentos procesales, que también pasaremos a explicarlo más adelante, son las reglas del juego, ¿no? Como lo llaman algunos. Las reglas de juego, las reglas que solicitan al tribunal la pregunta, o mejor dicho, le otorgan al tribunal la pregunta si tiene jurisdicción o no tiene jurisdicción, ¿no? Y los argumentos sustantivos, por su lado, es el fondo de la controversia. Fondo donde es relativo a incumplimiento, es relativo a responsabilidades, al contrato, a la ley aplicable al fondo, diferentes cosas. El petitorio, por su parte, el petitorio es, digamos, la solicitud principal de todo el contenido del memorial. En el petitorio no podemos incluir algo que no hayamos puesto en el contenido, porque en primer lugar se ve mal. Y en segundo, em, es como si ignoráramos nuestro propio contenido. Nos estaríamos dando una bala, realmente, para que el tribunal nos ignore y para que el jurado no nos califique de buena manera, ¿no? Ahora bien, el orden lógico de secciones. Frente al orden lógico de secciones,
Yo considero relevante preguntarnos qué necesita saber primero el jurado para entender mi argumento, ¿no? ¿Qué es lo que necesita saber? ¿Qué es lo que necesitamos demostrar como parte demandante o como parte demandada? Y esto está arraigado a lo que mencionaba antes, que es el tema de los hechos, ¿no? Que los hechos siempre van a estar redactados de manera neutral, de manera cronológica, pero que siempre deben reivindicar un poco la postura que estemos representando. Después está la segunda pregunta que dice, ¿puede este tribunal juzgar mi caso? Cuando nos referimos a los aspectos procesales, que es lo que les decía antes, ¿no? La jurisdicción, la competencia y diferentes aristas que le competen al tribunal, ¿no? Que es el filtro. Es el filtro antes de pasar al fondo. ¿Y por qué debo ganar? Aspectos sustantivos. Aspectos sustantivos que pueden traer a colación la fuerza mayor, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? La fuerza mayor que muchas veces la podemos utilizar como a nuestro favor, como en contra. Y bueno, pasando a hablar un poco a detalle de los hechos del caso. Los hechos del caso no deben ser muchos. Realmente no debemos redactar quizás 10 párrafos o 15 párrafos. No, no, no creo que sea necesario eh, inmiscuirnos en redactar hechos del caso, que ya las partes, tanto el jurado como el tribunal lo saben. Pero es recalcar un orden, es respaldar un orden, como les decía, la temporalidad, tener en cuenta cuándo inició la controversia o cuándo nació el objeto de controversia o cuándo fue el contrato. Ese tipo de cosas son relevantes y merecen ser puestas en primera plana. Tiene que ser neutral porque no podemos opinar, no podemos decir que la contraparte actuó maliciosamente porque se trata de narrar, se trata de narrar. No podemos incluir defensas en los hechos del caso. Y sobre todo es la precisión. Es la precisión en citar los medios probatorios exactos, los hechos del caso adecuados, los hechos del caso adecuados, pero objetivamente. Porque muchas veces nos vamos a topar con supuestos hechos del caso en donde la contraparte dice algo y la otra parte responde. Y muchas veces esto no son hechos, son solo alegaciones, ¿no? Pero podemos confundirlo con que son hechos. Pero si nos referimos a todos los elementos probatorios y no encontramos algo, digamos, eh, referente a esa idea que alegó la contraparte, ¿es un hecho o no? ¿Mm? Entonces, debemos ser muy precisos en ese aspecto. Y aspectos procesales. Como les decía en primera instancia, los aspectos procesales son aquellas cuestiones, son relativas a la validez, tal cual, regularidad y posibilidad del proceso. Estos puntos aseguran que el tribunal pueda conocer la controversia, es decir, es el filtro antes de entrar a lo que le llaman el fondo, que le llaman argumentos de mérito, que realmente son tecnicismos que muchas veces nos marean como mutis, ¿no? Porque quizás son cosas que no escuchamos en clase, qué sé yo. Son diferentes tecnicismos, pero que realmente tienen una conclusión muy ínfima, muy ínfima. De hecho, por aquí hay algunos argumentos, unos ejemplos de argumentos que realmente son variables dependiendo de la controversia.
Pero quiero recalcar el segundo, que dice el Estado demandado goza de inmunidad de jurisdicción y no ha consentido el arbitraje. Es bastante especial este punto, de hecho, porque si nos referimos al caso del MUD Madrid actualmente, es uno de sus puntos, es uno de sus puntos, el cual está subsumido en los aspectos de jurisdicción, pero que contiene más materias de lo que uno cree. Inmunidad de jurisdicción, que eso te lleva a derecho internacional público. Son diferentes cuestiones, pero en realidad los casos y sobre todo en estas fases preliminares es donde tenemos que abarcar no solo, digamos, ceñirnos a los aspectos que nos entrega la orden procesal, sino ir un poco más allá, ¿no? Ir un poco más allá y traer a colación los elementos que nos da el propio caso, pero que no están sujetos a discusión, ¿no? Y aspectos sustantivos. Aspectos sustantivos son las relativas a los derechos y obligaciones de las partes, la interpretación de las normas aplicables, lo cual genera diferentes dicotomías, ¿no? Muchas veces se quiere aplicar principios de unidad también, o principios generales del derecho, lo cual al final te lleva a una suerte de discusión si es que realmente hay ley aplicable al fondo o no. También tenemos la inexistencia de incumplimiento y la procedencia de daños. Y como les decía, esta parte está ceñida a las obligaciones de las partes, a todo lo que involucra a las partes como tal, sin perjuicio de las reglas del juego antes mencionadas. Por ejemplo, aquí tenemos otros argumentos, otros tres argumentos sumamente parecidos. Y, por ejemplo, el segundo, en este caso, también habla de fuerza mayor, el cual es un concepto muy, pero muy discutido en los casos MUT y sobre todo en estas fases preliminares de redacción donde tenemos que quizás inmiscuirnos mucho más en estos conceptos que han sido muy discutidos en la doctrina. Lo que para algunos es fuerza mayor, para otros no es. Lo que para algunos consta de tres requisitos, para otros consta de dos. Y también depende de los marcos aplicables al propio caso. Porque el propio caso puede recoger quizás la CIS, en donde está la fuerza mayor, pero se recoge de diferente forma en otro marco normativo. Todas estas aristas tenemos que analizarlas siempre y siempre debemos tenerla en cuenta cuando empecemos a redactar, cuando empecemos a redactar. Y yo creo que les va a servir de mucha ayuda la hoja de ruta, a la cual es realmente la distribución, pero yo le digo hoja de ruta porque me ayuda mucho a plasmar las ideas, ¿no? A ver. Esta es un poco la hoja de ruta y si me permiten. Esta sección es cómo distribuir los argumentos. En este punto he decidido incluir esta hoja de ruta que es una especie de estructura de redacción referencial, ¿no? No es para nada imperativo, no, porque entiendo que en cada equipo cada uno tiene su estilo de redacción, quizás hay personas que les gusta redactar de alguna manera y después se encargan de uniformizar todo, qué sé yo, pero hay estilos. Yo les recomiendo este en particular porque me resulta bastante ordenado, ¿no? Usualmente en la introducción es donde empezamos a hablar de lo que queremos demostrar, ¿no? El statement principal. ¿Qué es lo que queremos demostrar? ¿Qué es lo que queremos sostener? ¿Qué es lo que queremos decir? El siguiente es el hecho base del caso. Y es el hecho base del caso porque es el que sostiene
nuestra declaración principal, ¿no? Lo que queremos probar. El siguiente es el fundamento normativo. Y esto particularmente es así porque nos sostenemos de las reglas que están plasmadas en el contexto del caso. No podemos quizás guiarnos por estrategia leal de otro reglamento normativo que no esté en el caso. Eso no pasa. Y si pasa, puede ser peligroso, pero todo es variable. Y el desarrollo dogmático. El desarrollo dogmático consta de encontrar, de inmiscuirte en esta búsqueda de doctrina, de jurisprudencia, que para algunos puede ser muy costosa, pero para otros no. Yo lo que recomiendo muchas veces es, fíjense mucho en los pies de páginas. En esta fase preliminar siempre nos vamos a encontrar con cuestiones que a primera vista parecen imposibles de creer que alguien haya redactado o alguien haya escrito eso. Pero de eso se trata estos casos. Entonces, el desarrollo dogmático consta de esto, de buscar, de creer que puedes encontrar, quizás en las páginas que usualmente buscas no lo vas a encontrar, quizás lo puedes encontrar en otras. Pero fíjense en esos pequeños detalles, como les digo, los pies de páginas. No solo busquen en Chrome o en otro navegador por el estilo, sino pueden irse hasta YouTube y del propio YouTube pueden sacar una página exacta. Y llega la parte de la aplicación al caso concreto, que es la parte más difícil a título individual, porque es realmente acreditar que toda tu tesis está bien y que va en línea con tu posición. Y aquí tienes, no, yo diría que no hacer, no repetir el mismo argumento de la doctrina, de jurisprudencia, yo más bien diría reivindicar todo, recolectar cada elemento de lo que has mencionado y crear quizás un nuevo argumento acorde al contexto del caso. Y la conclusión del apartado, que muchos la confunden con un resumen, no es un resumen, realmente es lo que ya se evidenció, ¿no? ¿Qué es lo que ya se evidenció? ¿Qué es lo que ya quedó claro? No tenemos que hacer un resumen de lo que ya hemos dicho. Más bien tenemos que acreditar nuestra postura como si ya se hubiera evidenciado. Y esto es para cada capítulo, ¿no? Tanto para los aspectos de jurisdicción como los aspectos de mérito. Pasemos a la siguiente lámina. Los manejos de títulos y subtítulos. ¿Cuáles son las funciones principales de estos? Las funciones principales realmente son sencillas, porque nosotros debemos ponernos en los zapatos de la persona que va a leer nuestro memorial. Es decir, al finalizar de toda, quizás todos los argumentos plasmados, tenemos que darle una revisada total y darnos cuenta si es que se entiende lo que queremos decir. Si se entiende, estamos logrando y probablemente generemos esa convicción en el tribunal o en el jurado que nos calificará. Y esto va arraigado al primer punto, que es orientar al lector. Orientas al lector a que sienta empatía por tu punto. Sienta empatía por tu punto, sienta empatía por tu argumento y que todo vaya en línea con tu postura. También el manejo de títulos se trata de jerarquizar la información. Y es así porque muchas veces podemos utilizar muchos subtítulos de manera reiterativa, lo cual puede quizás dificultar la lectura que tendrán los jurados, que tendrá el tribunal. Y este tipo de cosas hay que corregirlas. Porque lo que se puede hacer en tres puntos diferentes, probablemente se pueda hacer en uno. Pero nosotros queremos quizás tratar de extender un poco más el memorial, tratar de extender un poco la doctrina que hemos encontrado, y de eso no se trata. De eso no se trata. Y también anticipa el contenido.
Anticipa el contenido porque muchas veces utilizamos títulos que son pertinentes, que dan pie a que el lector pueda saber cuál será el punto que vamos a tratar, con tan solo leer el título. Y además facilita la búsqueda. Aquí tenemos una jerarquía visual, que es realmente una suerte de esquema, que no es imperativo para nada, es una recomendación, es lo que usualmente se ve, pero al fin y al cabo cada uno tiene su estilo, ¿no? En primer lugar tenemos el título principal, el cual muchas personas lo utilizan con mayúsculas desde un inicio y en negrita para que se diferencie de los subtítulos. Después hablamos del subtítulo de primer nivel, el cual en este caso, para que se diferencie sustancialmente, se utiliza en negrita pero sin mayúsculas y con el cambio de numeración. Y el subtítulo accesorio, que tan solo consta de cursiva, es el que le da o el que le pretende dar fuerza a nuestro argumento, ¿no? En caso sea necesario. Pero si se dan cuenta, si nos organizamos quizás de manera idónea al momento de redactar los títulos, al momento de no fallar en la enumeración, al momento de no estancarnos con nuestras ideas, podemos obtener un orden, una estructura clara. Y eso es lo que al fin y al cabo se prioriza en esta fase preliminar, ¿no? A los alegatos. Ahora pasemos con los errores de organización que afectan la lectura. Tenemos errores internos en los argumentos, errores de presentación formal, que muchas veces son lo que el propio caso nos solicita, la propia organización nos brinda ciertos parámetros que debemos seguir. Debemos seguir con cierto estándar de citas, debemos seguir a cierto límite de páginas y no pasarnos de eso. Los errores estructurales. Bien. Los errores estructurales. Los errores estructurales, como dije en un inicio, pueden verse plausibles en los hechos completamente manipulados, en los hechos en donde se manipula no solo los medios probatorios, sino se agrega datos inexistentes. Es en ese sentido que muchas veces, por querer respaldar nuestra postura, parafraseamos de manera exorbitante, y eso no es lo ideal. También tenemos los argumentos repetidos, que muchas veces se repiten en subtítulos, que son las mismas ideas, realmente, pero en subtítulos diferentes. Y colocar la jurisdicción después de fondo, que realmente es imperativo en la mayoría de moods, pero dependiendo del contexto y dependiendo la propia organización, hay moods en donde no se sigue este orden y usualmente es porque la instancia no es arbitral y diferentes aristas. ¿Qué hay de los errores internos en los argumentos? La falta de conectores. La falta de conectores que carezca quizás de sentido es un corolario de eso. Am, no tener quizás una idea clara y poder implementar los conectores correctos. Eso también sucede. Y los párrafos excesivamente largos. Los párrafos que usualmente pasan de 15 líneas. Entiendo que cada uno tiene su estilo en particular. Yo lo que recomiendo es pasarnos en una estructura de 15 líneas aproximadamente, no, de 7 líneas aproximadamente, y que todo mantenga cierta uniformidad, que todo mantenga cierta uniformidad. Y la acumulación de citas sin explicación, ¿no? Que muchas veces creemos que encontrar
diferentes doctrinas que hablen de lo mismo puede sostener o pretendemos que sostenga nuestro argumento, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto y es que muchas veces la calidad, la cantidad de doctrinas no va a superar a la calidad que encontremos en tres, o jurisprudencia, en casos excepcionales. Eso por esa parte. Y además los errores de presentación formal, que esto es acorde a los parámetros, como vengo diciendo. Son errores ortográficos, es la numeración incorrecta, que debemos estar al tanto cada vez que vamos a entregar un memorial, la numeración incorrecta, quizás citas que no siguen el estándar, si es que se aplica APA, si es que no se debe aplicar APA, si es que se aplica Chicago, por ejemplo, o si es que debemos seguir otro estándar completamente desconocido para nosotros. Y la mala paginación, completamente importante si es que queremos entregar un memorial a la altura. Dicho esto, eso fue todo por mi parte en este bloque y le doy pase a mi colega Luis, que debe estar esperando un poquito. Gracias, Andrés. Luis, contamos con tu presentación en este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Quisiera, por favor, que me confirmen si me logran escuchar bien. Andrés, por favor, Sebastián, perdón. Ya, buenísimo, se escucha. Bueno, en primer lugar, bendice. En primer lugar, una breve presentación. Actualmente soy asociado activo del equipo de arbitraje de mi casa de estudios, la Universidad Nacional Federico Villarreal. Soy asociado del Loan Arbitration Forum, equipo que tuvo la gentileza de proporcionarme las bases y hasta ahora conocimiento continuo sobre arbitraje y sobre las materias que versan sobre la misma. Pero bueno. El día de hoy vamos a continuar con el bloque 2 sobre construcción del argumento central. Y para esto vamos a arrancar con una frase. Siguiente diapositiva, por favor. Anterior. Uy, creo que nos soltamos demasiadas. Sí, ¿me permite un momento, Luis, por favor, para arreglar Sí, no esto? te preocupes. No te preocupes. Bueno, les voy comentando que la finalidad de la clase del día de hoy, bueno, del presente taller, es para que puedan tener nociones básicas de cómo poder estructurar su memorial, porque el memorial es la base y el insumo de lo que ustedes van a utilizar para las rondas orales. Un memorial mal estructurado es un problema que, del cual probablemente no sepan cómo afrontar cuando se encuentren frente a un tribunal arbitral. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo tiene como finalidad que ustedes puedan entender cuál es la estructura y cómo poder presentar un memorial con una adecuada argumentación jurídica en procesos, en procedimientos arbitrales. Bueno, no solo enfocado en temas MOOCs, sino entiendan que esta clase no solo sirve para temas MOOCs, sino para los temas que se ven en la práctica. Probablemente algunos ya estén apoyando en la elaboración de algunos escritos o quizás realizando prácticas elaborando laudos, ¿no? Porque estoy seguro que en esta clase contaremos con futuros litigantes como con futuros árbitros y es bueno que desde ya comiencen a tener una noción clara de cuál es el parámetro de cómo poder tener una muy buena teoría del caso, cómo poder estructurar mejor tu speech y bueno, vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva y ahora sí iniciamos siguiente diapositiva con bueno, iniciamos con una frase, ¿no? Eh, quiero que entiendan algo. Un buen memorial no gana un caso, pero un buen argumento sí. A veces los equipos tienen el gran problema de considerar que mientras más doctrina, mayor jurisprudencia, mayores normas inserto al memorial, este será el memorial ganador. Y esa no es la idea. La idea es
estructurar la teoría del caso de tal manera que ustedes puedan generar mayor facilidad de entendimiento y comprensión del caso al tribunal arbitral o árbitro. En este caso, para los MOOCs, un tribunal arbitral. Por ejemplo, en MOOCs relacionados a temas de arbitraje comercial, que es lo que se ve, o independientemente si es un modo de contratación y demás, eh, no siempre, porque hay excepciones, no siempre en tiene el puesto asegurado del trofeo de haber ganado quien cita más doctrina. Entonces, quiero que entiendan que no gana quien menciona más jurisprudencia tampoco. No gana también quien usa demasiados latinismos o palabras excesivamente rebuscadas. No funciona así. Entonces, realmente, ¿cómo puedo asegurar de que tenga mayor facilidad de poder ganar al momento de estructurar mi teoría del caso? Primero, tienen que tener una tesis clara. Y esta se va a sostener si es que la tesis que ustedes la tesis que ustedes están planteando no tiene contradicciones. Entonces, esto la convierte en una conclusión jurídicamente inevitable. Y esa palabra es clave, inevitable. Y no necesariamente nos estamos refiriendo a Thanos, a un personaje de cine, llamémoslo así, pero realmente es así. Esa palabra es clave, porque un árbitro no busca sentir que se está arriesgando con una decisión. Lo que busca es que quiere tener la seguridad de que la decisión que está tomando se encuentra relacionada a un memorial que ha recibido que tiene una estructura sólida. Porque la tarea de un árbitro no es, no es encargarse de estructurar la defensa tanto del demandante como del demandado, sino recibir la información desmenuzada, poder leerla, entenderla y sobre la base de ello emitir una decisión. Pero en casos de MUS, al momento de que los árbitros comiencen a calificar los memoriales, esta debe ser completamente claro. Entonces, entiendan algo. La tarea como mutis desde el punto de vista de la elaboración del memorial, no es impresionar al tribunal arbitral indicando la variedad de doctrinas o una cantidad exorbitante de jurisprudencia, no. El trabajo, la finalidad que ustedes tienen es de facilitarles el trabajo. Ok, el caso tiene cuestiones probablemente técnicas un poco complejas, entonces desmenuzo tal información de tal manera que el árbitro que tenga que calificar mi memorial pueda entenderlo sin la necesidad incluso de recurrir al mismo caso, porque el memorial se encuentra completamente. Entonces, realmente la manera más adecuada de iniciar un memorial es en el presente caso, se analizará si existió incumplimiento contractual. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que no. Nuevamente, debemos generar facilidad al momento de estructurar el memorial. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Evitemos a veces lo clásico, que no suele ser muy convincente, porque realmente, ¿qué es realmente una tesis en arbitraje comercial? A ver, es una afirmación jurídica concreta, sustentada porque la teoría del caso tiene que tener una base normativa y tiene que tener una consecuencia clara. Para esto los invito a que puedan considerar la siguiente fórmula. Yo, en la mayoría de casos, en mi época de Moti, la utilizaba con mi equipo y era, debemos tener una conclusión jurídica y este tiene que tener necesariamente un fundamento normativo, pero ambas tienen que tener una consecuencia que se encuentre directamente vinculada con el caso. Si se dan cuenta, es una línea que permite volver al inicio y hay una concatenación de hechos, normas, la pretensión que me permite llevar a mi consecuencia. De esa manera, tengo mi teoría del caso mejor estructurada y el tribunal arbitral me cuenta. Siguiente diapositiva, pero quiero que consideren algo adicional también. Em, el tribunal lo que busca con los memoriales no es una invitación a leer el caso. Lo que busca el tribunal es respuesta. Y las respuestas no solo debe tenerlas en las rondas orales cuando les realicen las preguntas, sino previo a ello.
en los memoriales. Entonces, eh, bien, em, antes de pasar al ejemplo, em, perdón, en el presente ejemplo, tenemos dos variantes, ¿no? El primero tenemos un ejemplo débil y el segundo un ejemplo fuerte. Pero antes de ello, por favor, podemos retroceder. Les pido por favor su atención justo en la fórmula, porque vamos a emplearla para los ejemplos. Nuevamente tenemos la conclusión jurídica, fundamento normativo y la consecuencia. Ahora sí, volvamos a la siguiente diapositiva, porque con esto van a poder entender un ejemplo de un sustento débil con un sustento fuerte, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo débil, ¿cuál sería? Tenemos un caso, versa sobre determinada materia, pero hay una resolución. Entonces concluye, la resolución fue indebida. ¿Qué es lo que se lleva al tribunal? Ya fue indebida, pero ¿a causa de qué? ¿Hubo incumplimiento? ¿Hubo norma? ¿Cuál es la base? Y en ese ejemplo realmente cumple esos parámetros que se espera que tenga la teoría del caso. Realmente no. Y si vamos al ejemplo fuerte, vamos a encontrar básicamente la aplicación de la fórmula que les indicaba. La resolución contractual fue indebida. Fue indebida, ok. ¿A causa de qué? Porque se configuró el incumplimiento esencial exigido por qué. Ahí introducimos la norma por el artículo de la fuente tal. ¿Y cuál es la consecuencia? Porque entonces la consecuencia es que el contrato continúe vigente y procede a la indemnización por daños. O sea, si se dan cuenta, básicamente, y sin extendernos demasiado en 7 u 8 líneas, hemos podido incorporar una consecuencia que nos está afectando, una base normativa y nuestra pretensión. Y esa es la estructura que debemos seguir, no solo en los memoriales, sino también al momento de introducirnos en las rondas orales. Siempre tiene que quedar claro qué es lo que estamos solicitando, por qué solicitamos, cuál es la base jurídica y sobre todo la consecuencia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que les había indicado básicamente en el apartado anterior es una tesis completa. Es una tesis completa porque tiene una situación de facto, tiene una base jurídica y sobre todo tiene una consecuencia, como les he indicado. Entonces, pero esta tiene que tener una estrategia al momento de que uno pueda plantear una tesis. Una tesis, señores, no basta con que sea correcta, porque tal como había indicado en su momento Renzo, esta tiene que seguir una secuencia, esta tiene que mantener un orden todo el memorial, incluso antes de recurrir al desarrollo de cada apartado, el índice tiene que estar completamente claro. O sea, el índice es la carta de presentación de lo que yo voy a conocer cuando continúe leyendo el memorial. Entonces, el índice tiene que guiar a lo que el árbitro, al momento de calificar su memorial, va a conocer. Tiene que determinar ese índice, básicamente, qué pruebas son relevantes. Y sobre todo, se tiene que excluir lo innecesario. Y aquí una pequeña pausa. Una mala tesis produce necesariamente, no, perdón, una mala tesis va a ocasionar como consecuencia, que es lo más adecuado, um, un memorial desordenado. Pero, ¿cuál es la finalidad de la tesis o teoría del caso que nosotros debemos plasmar? Esta debe generar ruido, incluso desde el primer apartado, pero un ruido positivo, que te anticipa qué es lo que están solicitando, no un ruido que te tiene a pausar a la persona que está revisando tu memorial y comienza a cuestionar de por qué estos puntos son contradictorios o por qué siento que esta pretensión no es tanto del demandado, sino del demandante o por qué estas ideas son un poco incongruentes. Entonces, haciendo una práctica, no es así. Si preguntara al azar, un ejemplo, que ustedes en 20 segundos puedan comentarme la tesis o no la tesis, no. Que en 20 segundos ustedes, un ejemplo, pueden indicarme el último artículo que leyeron, en 20 segundos.
Si es que ustedes, en ese ejemplo, en 20 segundos, no pueden explicarme lo que entendieron de ese artículo de manera clara, entonces realmente no hubo una comprensión total. Ahora, situándonos a lo que ocurre en los MUS, en la audiencia, incluso en la vida real, ¿podría el tribunal repetir una tesis después de haberla escuchado una vez, que en ese caso sería la teoría del caso? Si no es así, entonces tampoco está claro. La teoría del caso y el desarrollo del mismo tiene que estar completamente claro, que simplemente con una sola vez que el tribunal escuche su postura en las rondas orales, ya dejando a un lado el tema de la redacción del memorial, eso implica de que han hecho un buen trabajo. Pero si no hay puntos concatenados y básicamente hay un desorden, eso genera demasiado ruido. Y al final se pierde la concentración de lo que se pretende juzgar. Sí, entonces, ¿cómo desarrollar un argumento sin dispersarse? Bueno, eh, el argumento es como una arquitectura, básicamente, citando a Renzo, que aperturó su ponencia con el tema de la arquitectura. Pero es que es verdad, el argumento es una arquitectura invisible. Todo argumento sólido sigue necesariamente las secuencias que ustedes van a poder ver, porque tiene un marco normativo, tiene un estándar jurídico y tiene la aplicación a los hechos. Y como les había indicado en la fórmula anterior, es necesario que haya una conclusión. Y esta conclusión tiene que ser evidentemente clara, ¿no? O sea, la conclusión es básicamente el resumen del resumen de todo lo que yo ya he desarrollado en mi memoria. Y esto evidentemente tiene que ser completamente claro. Pero entiendan algo, y considérenlo demasiado al momento en el que ustedes redacten un memorial. Estos 4 puntos indicados, el marco normativo, el estándar jurídico, la aplicación a los hechos y la conclusión, no son opcionales. Es una regla. No puede haber un marco, su teoría del caso no solo puede contener un marco normativo, pero no guarda relación con los hechos, ¿no? O que no hay una conclusión. Entonces, ¿qué estaríamos redactando? Por eso es necesario que mantengan clara esta secuencia. Siguiente diapositiva. Entonces, este es un ejemplo mm, simplificado, porque supongamos una discusión sobre competencia, ¿no? El marco normativo tiene un reconocimiento de la Convención de Nueva York. El estándar tiene los principios que les indicaba, principio de competencia, competencia, separabilidad y otros principios rectores que protegen al arbitraje. Tenemos inevitabilidad, pro arbitrio, etc. Y la aplicación, la nulidad del contrato. El principal no invalida la cláusula. Y como les he indicado, la conclusión, el tribunal es competente. Cada secuencia, cada secuencia es necesaria para llegar a un fin, que es la conclusión, la cual debe ser trasladada al tribunal. Porque cada paso es lógico y cada paso se encuentra concatenado. Si falta del marco a la conclusión, sin haber pasado por el estándar, el tribunal percibe una situación argumentativa vacía y esa no es la finalidad que entiendo que quieren cada uno de ustedes si quieren obtener unas menciones o un mejor memorial. Y a veces, cuando uno inicia en el campo del MOOC, llega con esta idea bueno, justo hace unos días estaba conversando con un amigo del síndrome del memorial enciclopedia. Y, y a veces, y es la verdad, me ha pasado en su momento cuando era Muti también, porque a veces los equipos creen, y bueno, también en su momento que creía que la mejor manera de generar convicción era demostrar investigación. Entonces, mientras nos pasábamos horas, incluso sacrificábamos madrugadas y demás, buscamos agregar toda la doctrina alemana, italiana, jurisprudencia francesa, comentarios académicos, usos y costumbres, o soft law, como quieran llamarlo, principios generales. Entonces, cuando hacíamos la simulación, incluso
la etapa previa a las simulaciones y nuestros entrenadores revisaban el memorial. La principal pregunta que en su momento no entendí que se hacían era, bueno, entonces, con tantas teorías, doctrina, principio, ¿cuál de todos estos estándares debo aplicar? O sea, básicamente tengo una enciclopedia jurídica, pero ¿cuál de todos estos debo aplicar? Entonces, esto evidentemente no es lo recomendable porque la idea es simplificar la idea. em, Y una regla clave que deben tener es que un argumento fuerte tiene un estándar claro. Y este estándar claro, perdón, se desarrolla hasta el final. Para esto, yo les aconsejo que eh, procuren subrayar su memorial, o bueno, la teoría, la elaboración del memorial, tantas veces sea necesario que no solo a uno, sino que absolutamente a todos le genere convicción. Impriman sus argumentos, subrayen su teoría del caso, las subdivisiones, porque eh, ahora deben, al momento de redactar el memorial, subrayar cada frase que contribuye directamente con el problema. Y para esto espero que hayan considerado las fórmulas, porque una vez que comiencen a subrayar los puntos vacíos, van a poder identificar mejoras mejoras que pueden identificarlas a tiempo antes de enviar el memorial, porque también ocurre la etapa post-memorial, donde envías el memorial y comienzas a darte cuenta de, oye, esta idea no, este punto no fue debidamente subrayado, uy, se me escapó un punto, se te escapó una coma, y bueno, cuando envías el memorial ya no hay nada más que hacer, ya enviaste tu memorial. Entonces, yo les aconsejo, impriman todos los documentos que tengan, sean principios, sean artículos, sean norma, subrayenlo las veces que sean necesarias, porque lo que importa, y creo que el criterio que van a tener los árbitros es, no es qué tantas normas no tienen subrayadas, sino el producto, que es el memorial. Y el producto evidentemente tiene que ser sólido, ¿no? Porque los párrafos tienen que explicar solo la historia. Y estos evidentemente no tienen que tener un contexto irrelevante que no guarde relación con el caso. Pero si ustedes llegan a encontrar incluso una doctrina o algún principio que es fuerte, pero que no guarda relevancia con el caso, lo mejor que pueden hacer es eliminarlo. Porque en MUS, la densidad, y esto lo he aprendido en mi época de MUTI, importa bastante. No escriban más, céntrense en escribir mejor. Porque a veces mucho no siempre es bueno. Y si podemos simplificar la idea, yo estoy completamente seguro que si ustedes terminan de elaborar un memorial y en 20 segundos pueden explicárselo a cualquier persona que no estudie leyes, que no tenga que ver absolutamente, eh, que no tenga que ver nada relacionado con las normas, incluso, no lo sé, a sus padres, hermanos. Si ustedes pueden explicarle su tesis en 20 segundos y esta persona le entiende, entonces su memorial, su memorial está completamente bien estructurado. Y esa debe ser la finalidad. Tiene que ser claro incluso para personas que desconozcan normas. Porque si alguien que desconoce leyes te entiende, imagínense el mismo árbitro. Esa memoria va a estar completamente clara. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí uno de los puntos importantes. ¿Cómo sostener una línea argumentativa consistente? Y este es un punto importante. Un punto importante porque tiene que haber necesariamente una coherencia transversal. Siguiente diapositiva, por favor. Porque un error avanzado, llamémoslo poco común, es la incoherencia estratégica. Ejemplo, en jurisdicción, las partes quisieron un mecanismo amplio y flexible. En el fondo, el contrato debe interpretarse estrictamente. Tengan mucho cuidado con los términos ambiguos, eh, porque a veces estos pequeños errores, aunque no los crean, los árbitros suelen detectarlos. Y eso puede restar puntos a sus memoriales.
Y la teoría del caso, bueno, la teoría del caso es el eje rector. Toda argumentación de jurisdicción o fondo debe girar necesariamente alrededor de una teoría central. En arbitraje comercial suele ser asignación de riesgos, buena fe objetiva, razonabilidad comercial y expectativas legítimas. Si tu teoría es, un ejemplo, siguiente diapositiva, por favor. Si tu teoría es, mi cliente actuó conforme a estándares razonables del comercio, entonces todo tiene que necesariamente alinearse a ello. Tiene que haber una interpretación contractual, tiene que haber una conducta, una mitigación y se tiene que identificar evidentemente los daños. Una teoría fuerte explica necesariamente cada hecho, porque la coherencia que nosotros incluyamos en el memorial va a proporcionar mayor credibilidad al tribunal árbitro, o, perdón, al árbitro calificador. Porque esto es como un rompecabezas. Cuando todo encaja, el tribunal siente seguridad, pero cuando hay contradicciones es como tratar de insertar una pieza donde no corresponde. El tribunal termina, eh, termina desarrollando dudas al momento. Y en arbitraje, la duda favorece al argumento más consistente. Entonces, ¿qué hace que un argumento sea realmente convincente? Un argumento, siguiente diapositiva, por favor. Un argumento convincente no necesariamente, y volvemos a lo indicado en principio, no es el más largo, es el más estructurado, porque tiene que lograr que el tribunal sienta seguridad, porque tienen que trasladarse a lo que podría pensar el tribunal. El tribunal al momento de revisar su memorial debe pensar, si fallo así, en un supuesto en el que nos encontremos en un caso real. Pero el caso real no se aleja de la realidad con los moods, pero siempre planteándose a que realmente este caso es real. Y el árbitro, en el momento de que revise su memorial, debe pensar, si fallo así, mi decisión podría resistirse en escrutinio, ¿no? Un ejemplo. Entonces, si ustedes comienzan a pensar ya que los memoriales van a ser insertos en la vida real, porque tienen que creérsela y que este mood es un caso real, esto va a poder implicar que ustedes al momento de la elaboración del memorial puedan considerar la inclusión de estándares correctos, una aplicación sobre todo más rigurosa y incluir una conclusión proporcional. Porque si tu argumento es extremo e incluso es proporcionado, esto evidentemente va a generar inseguridad. Entonces, esa es una pequeña fórmula. Integra derechos, hechos, sobre todo la lógica comercial. Viene a ser el conflicto per se. Entonces, las preguntas que necesariamente siempre tienes que hacerte al momento que estás redactando tu memorial con tu equipo es, ¿tiene sentido económico mi interpretación? O sea, la solicitud que estamos planteando, ¿respeta la distribución contractual de riesgos? ¿Evita resultados absurdos? Son preguntas claves. Independientemente de las clásicas preguntas que también se utilizan para la redacción de memoriales, que es qué, para qué, por qué, cuándo. Porque un argumento jurídicamente correcto, pero comercialmente irracional, genera resistencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, con esto se puede anticipar y neutralizar el contraargumento. A nivel básico es básicamente, vale la redundancia, defender tu posición. Pero si el supuesto sería un nivel más avanzado, es poder anticipar la objeción. Un ejemplo. Incluso si el tribunal considerara que existió retraso, este no alcanzó a un umbral de gravedad requerido, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Sí, creo que está ahí. No, retrocedemos, por favor. Entonces, con lo indicado, esto puede demostrar dominio, demuestra que se conoce incluso las debilidades y se han podido integrar. Porque un tribunal al final termina confiando más a quien reconoce tensiones que en quien las ignora.
Em, y esas son cuestiones estratégicas que se pueden incluir en el memorial, ¿no? O sea, a veces no podemos tapar el dedo bueno, no podemos, perdón, tapar el sol con un dedo. Si tenemos que elaborar un memorial para una de las posturas que resulta que es la más débil, a veces incluso aceptar el incumplimiento puede ser beneficioso en gran medida si logramos estructurar una idea coherente, ¿no? Es acepto la responsabilidad, pero solicito daños o solicito eh, que se incluya una parte no signataria. O sea, siempre tiene que haber eh, una idea fuerza que te permita levantarte de esta aceptación de responsabilidad. Entonces, nuevamente, el objetivo no es básicamente demostrar que uno puede ganar, sino es demostrar que el tribunal no puede decidir de otra manera, sino que la única postura sólida y fuerte que tiene para poder decir el equipo 205, por ejemplo, es el mejor es porque tu estructura está completamente clara. Y unas breves recomendaciones adicionales, quizás ya para las rondas orales, dejando de lado el tema de la estructura de los memoriales, es eh, utilicen regla de tres, también para los memoriales, porque creo que uno de los errores muy comunes en los índices de los memoriales es que la primera pretensión tiene como cinco o seis divisiones y a veces dos de ellas se encuentran dos de ellas se encuentran concatenadas, entonces si se encuentran concatenadas puede haber sido uno y ya no son cuatro subdivisiones y no solo son, perdón, no son cinco subdivisiones, son cuatro y resulta que dos también se encuentran concatenadas, entonces al final me quedé con tres. Estructuren bien, interés en derecho, hecho y sobre todo que haya una lógica comercial. Espero que haya sido de mucho am, apoyo la ponencia del día de hoy. Todavía no concluimos, queda un análisis del índice, pero nuevamente yo agradezco bastante al MAP por la invitación y consideración para con mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por compartirnos y tu experiencia y sobre todo las recomendaciones para los chicos del MAP, que estoy más que seguro van a tener presente lo expuesto hasta aquí. Terminado el segundo bloque, damos paso al tercero, en el que intervendrán nuestros dos ponentes invitados, Renzo y Luigi. Les cedo el uso de la palabra para poder iniciar con el tercer bloque. A ver, Adelante, Raz. ya. ¿Te parece si voy compartiendo y vamos comentando un poquito? Sí, claro, claro. Ok, dame un segundo. A ver, este es un poquito del índice que es materia de este análisis. Evidentemente, hay cuestiones que saltan a la vista de fallas, de lo que venimos hablando, y, y principalmente la conclusión a la cual arribamos no se ve quizás sujetada en este índice, porque a propósito hemos agregado algunas cuestiones, pero bueno, esto es materia de este bloque, ¿no? Comenzando por el lado de los hechos del caso, ¿no? Muchas veces en los casos en donde hay diferentes hechos en diferentes temporalidades, mucha gente agrega un breve resumen del caso y luego agrega los hechos del caso. He visto un par de memoriales utilizando esa herramienta. Em, por ejemplo, eso es lo que salta a la vista en este índice, ¿no? Que si se puede apreciar, se agrega hechos del caso y antecedentes. Y esto realmente digamos, no beneficia en la estructura
A título individual, sin perjuicio de lo que pueda comentar Luis, no beneficia en la estructura para nada porque, primero, estamos perdiendo espacio y el espacio es primordial. Muchas veces tenemos solo 30 páginas como máximo o 50 páginas y el espacio es primordial. El espacio es primordial para perderlo en hechos del caso o antecedentes. Que, a ver, digamos, la narrativa es imperativa. Muchas veces los hechos del caso han ganado. Por los hechos del caso, cotejando con otros memoriales, han ganado. Pero si antes de los hechos del caso va quizás algo que es reiterativo, algo que es tautológico, que no trae información nueva, no hay nada que añadir ahí. No hay nada que añadir ahí. No sé si Luis, tú quieres optar por comentar algo. Sí, justo había preparado un índice para cuestiones de fondo porque me anticipé a que desarrollarías uno sobre jurisdicción, pero bueno, después de que culmines, te Claro. podría proyectarlo, ¿te parece? Ok, entonces no me demoro para nada. Em, Otra cuestión importante, que aquí es lo que hablábamos hace poco de los subtítulos, del manejo de títulos. Por ejemplo, si nos dirigimos a la Capi TV, ella pues tenía pareja, entonces... Me parece que hay un audio ahí. Bueno, si nos dirigimos a la Capi TV, vamos a poder visualizar que existe un apartado de conclusión. Muchas veces en los memoriales, cuando queremos hacer todo a última hora, pasa este tipo de cosas. ¿Y por qué? Y no es error, digamos, del manejo de títulos, sino más bien es el error de la enumeración. Y esto pasa porque muchas veces cuando queremos realizar el índice, y como bien sabemos, usualmente el índice se hace cuando ya todo está consolidado, em, incurrimos en el error de enumerar de manera errada. Entonces, esto es algo que no puede suceder en principio, ¿no? Y otra cuestión más ya para no quitar nada más de tiempo, que ya me pasé bastante, eh, y es que, y traigo a colación lo que dijo Luis hace un rato, que utilizar muchos subtítulos muchas veces no nos va a llevar a nada. Muchas veces nos va a perjudicar para demostrar la tesis que queremos acreditar. Muchas veces los subtítulos contienen solo una idea principal y esa idea se puede, digamos, agrupar en un solo subtítulo, en un solo subtítulo. Y lo que usualmente debemos priorizar es, primero, el espacio y que seamos claros. Eso por mi parte, que ya me pasé bastante. Te doy el pase, Luis. Muchas gracias. Voy a pedir por favor que me apoyen proyectando el índice que había preparado para la explicación del día de hoy, por favor. De las diapositivas que proporcioné están en la página 12, 13. Sebastián. Sí, disculpen, tuve un problema de conexión. ¿Ahora sí se me No escucha te bien? preocupes. Sí, claro. Sí, ya habiendo terminado con, con el tema del doctor Nicolás, pasaríamos con el tema del doctor Luis. Y- Eh, Sí, Sebas, ¿podrías por favor la página 12, si la memoria no me falla, de las ok, diapositivas que te página comparto? 12, ok. Un Sí, momento, por por favor. favor, para poder No te proyectarlo. preocupes. Ya. A ver, así. Buenísimo, muchas gracias.
Las disculpas del caso si no las tuve en Word, tengo un gran problema con la laptop, así que bueno. Este es un ejemplo adicional, pero antes de poder iniciar, a modo de introducción, quiero iniciar con una afirmación probablemente muy directa, y es que em, el índice no es un requisito formal. Eso es desde mi perspectiva, pero el índice es una estrategia procesal condensada. En arbitraje, sobre todo en arbitraje comercial, los árbitros suelen leer primero el índice, como les había indicado en su momento. Y es en ese momento, incluso antes de poder detenerse a analizar cada punto, que ocurre algo decisivo. Ellos suelen eh, preguntarse si este equipo realmente sabe a dónde va, si se encuentran relacionadas sus pretensiones con el caso. Porque sí, me he tocado quizás en su momento, cuando me tocaba revisar memoriales, que se incluían pretensiones que no tenían nada que ver con el caso, pero trataban de forzar incluso teorías que no guardaban relación. Pero como encontraba mayor jurisprudencia y doctrina, incluso solían incluirlas. Pero eso no debe ser el punto. Y otra de las preguntas que normalmente suelen realizarse es si al momento de revisar, o sea, tengo el índice, si al momento de revisar el contenido de cada punto realmente ap- guarda relación con el caso, o es que va a ser una pérdida de tiempo. Son preguntas internas que se realiza el árbitro antes de ir al desarrollo per se de los subpuntos del índice, solo leyendo del índice. Entonces, un buen índice, como les había indicado, va a generar confianza. Uno, mal estructurado, desde el momento que comienzan a leer el primer apartado, comienza a desarrollar una gran sospecha. Y eso es lo que debemos evitar para evitar calificaciones bajas de los memoriales. Entonces, ¿qué es lo que se debe considerar en los índices de fondo? Bueno, un índice de fondo debe cumplir tres funciones, ¿no? Como se había indicado, ¿no? Mostrar la tesis y seguir la estructura del estándar jurídico que se había comentado, y anticipar la decisión que quiere, sobre todo que adopte el tribunal. Si tu índice, digamos, solo enumera temas y no está argumentando, eh, esto puede generar algún problema de que no anticipe básicamente por dónde va, por dónde está direccionada tu teoría del caso. Entonces, en este momento ustedes pueden visualizar una parte del modelo de índice, el otro se encuentra en la siguiente página. Lo siento, no sé por qué se corrió el justificado del punto 2, pero bueno, imaginemos que sí está justificado. ¿Ya? Pero bueno, eh, ahora lo que nos compete es identificar por qué esto funciona. Eh, Si vemos los subpuntos, nos encontramos con la demanda incurrió en incumplimiento esencial del contrato. Segundo punto 2, la resolución contractual ejercida por el demandante fue válida. No nos encontramos con sobre el incumplimiento. Dice, la demanda incurrió en incumplimiento esencial. Eso ya es una afirmación. Y eso es lo que para nosotros, eso es lo que nosotros queremos que el árbitro calificador entienda, que para nosotros es un hecho. Ya estamos anticipando un punto que más adelante vamos a desarrollar. Entonces, ¿cuál es la regla de oro acá? Los títulos deben ser conclusivos, no necesariamente tienen que ser descriptivos. Un título descriptivo informa. Uno conclusivo persuade. Dos reglas de oro. Entonces, la estructura que ustedes pueden visualizar sigue el estándar jurídico. Y este es el punto más importante, porque el índice, como les había indicado, está organizado según los elementos del estándar. Qué exige la norma, si realmente se cumple en el caso, si hay algún tipo de excusa, qué consecuencias jurídicas proceden, etc. No hay apartados sueltos, no hay doctrina decorativa quizás para llamar la atención de un árbitro, y no hay historia innecesaria, es análisis puro. Entonces, el índice ya contiene, digamos, la decisión implícita, porque para nosotros, desde un principio, ya es un hecho. Si un árbitro solo leyera
por ejemplo, los encabezados, podría entender perfectamente si hubo incumplimiento esencial, si la decisión o bueno, en supuesto que sea con un privado, por ejemplo, si la resolución fue, claro, o entre privados, si la resolución fue válida y si hay derecho a indemnizar. Eso es exactamente lo que nosotros buscamos y es la idea principal que debe tener el árbitro antes de poder analizar cada subpunto. El índice, nuevamente, es la carta de presentación de la defensa que vamos a trasladar al tribunal arbitral. Entonces, a modo de recomendación, ¿qué es lo que no se debe hacer en un índice? Ahora vamos a un punto esencial, evitar básicamente los errores que en su momento incurrí, pero que sirven también para mejorar. Un índice típico mal estructurado sería uno que, un ejemplo, ¿no? Tenga antecedentes, marco doctrinal, buena fe, hechos relevantes, daños. O sea, no te dice nada. O sea, ya sé que hay daños, pero ¿cuál es la división? ¿Qué es lo que ocurrió? Tienes que introducir la idea fuerza y tiene que quedar plasmada en el índice, porque este necesariamente es descriptivo, no argumentativo. Si solo incluyo antecedentes, no me está diciendo nada. Si solo incluyo un ejemplo marco doctrinal, esto tampoco es una conclusión. Tiene que haber una coherencia. No tiene que ser, el índice no, o los apartados no pueden tener un resumen, no lo sé, se me ocurre. Separabilidad del convenio. Sí, pero ¿por qué lo empleas? ¿Por qué estás empleando separabilidad? Incumplimiento contractual. Ya, pero ¿incumplimiento de quién? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y si eso no está estructurado y a veces muy simplificado, eso termina no informando al tribunal por dónde va el caso y por dónde va tu teoría. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el desorden lógico que, que a veces, eh, que a veces de manera involuntaria se hace, o a veces por falta de experiencia, pero a modo de recomendación, lo que yo les aconsejo a ustedes que puedan hacer es revisar memoriales, identificar cómo estructuran sus índices. Y si la información de los memoriales no les es suficiente, hay algunos laudos completos que ustedes van a poder descargar de la misma web y van a poder identificar cómo ellos estructuran. ¿Qué mejor ejemplo o fuente que ustedes puedan tomar que los casos reales, independientemente de los memoriales? Que son buenos, nadie discute ello, por ello es que tuvieron una mención, pero el mejor ejemplo siempre va a ser tomar casos reales, para poder tomar como referencia, oye, esto ocurre en la vida real y este es un caso MUT. Para mí, MUTI, este caso yo lo asimilo como algo real y quiero que ellos entiendan la seguridad de mi teoría a través de mi índice antes de que ellos se, se detengan a analizar cada subpunto desarrollado. Entonces, eh, esas serían mis recomendaciones y análisis para el índice. Nuevamente, regla de tres. La regla de tres es para evitar demasiadas subdivisiones que a veces se encuentran con ideas concatenadas y en lugar de generar mayor facilidad al árbitro de entender por dónde va tu teoría, termina distrayéndote un poco. Y, y anoten todo, revísenlo una, dos, tantas veces como sea necesaria, de tal manera que tenga la estructura más sólida, más convincente, no solo para ti, porque a veces uno estructura el índice de tal manera que cree, pues, evidentemente, que lo que uno hace está completamente bien, pero qué mejor que un tercero que se detenga a evaluar tu trabajo. Y eso lo pueden hacer entre los integrantes de su equipo. En su momento, en mi etapa de Muti, hacíamos eso, redactábamos un apartado o un punto, luego nos íbamos al índice, oye, ¿qué te parece? No, no me parece, vamos a resumirlo, hay que quitar esta idea, es muy redundante, hay ideas concatenadas, y de esa manera estructuras mejor tu índice. Tienes una muy buena carta de presentación, el tribunal te entiende sin haberse detenido a analizar el fondo y de esa manera ya estás anticipando que para ti la resolución probablemente fue la más adecuada o que el tribunal arbitral es competente o no.
Bueno, de esta manera he concluido para no extenderme mucho. Muchas gracias, Luigi. Muchas gracias también, Nicolás. Bueno, aperturamos un breve espacio para las preguntas que tengan los que nos encontramos conectados a este evento. Los que deseen formular alguna consulta respecto de la redacción de los memoriales pueden levantar su mano o también dejar su pregunta por el chat de Zoom. Bueno, en caso no hayan preguntas, parece que ya me informan para ir cerrando con el evento. Nuevamente agradecerles, Nicolás y Luigi, por su tiempo. Ha sido una sesión más que enriquecedora para todos los equipos. Bueno, veo que hay una manito levantada. Said. Dale, ¿me puedes escuchar? Sí, Said, un poco bajo, pero sí, sí se te logra escuchar. Ya, muchas gracias. No, primero que nada, saludar a los expositores, felicitarlos por su presentación. Creo que han dado consejos muy, muy importantes y sobre todo valiosos, ¿no? Para lo que es la competencia. Bueno, yo tengo dos consultas en realidad acerca de lo que mencionó en un inicio eh, el expositor. Uy, disculpen un momento. Bueno, ahora sí, disculpen. Bueno, en un inicio respecto a cómo se debe de construir un argumento, se mencionó que la conclusión debía ser al final. Sin embargo, en la segunda exposición, Luigi me parece que recomendó que esto, o sea, la conclusión, se diera al inicio. En todo caso, ¿cuál sería la recomendación final, ¿no? En cuanto a la estructuración de un argumento? ¿Sería bueno que la conclusión vaya al inicio o al final? Esa es mi pregunta. Renzo, ¿te parece si, si respondo esa pregunta o tú Ya. inicias? Porque, Sí, sí, claro, no estamos adelante, con, adelante. claro, no, a veces tenemos posiciones contrarias, quizás, ¿no? Bueno, Adelante, adelante. Said, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, básicamente la idea que pretendo trasladar es que bueno, el índice básicamente anticipa al tribunal qué es lo que nosotros queremos decir y la conclusión por cada pretensión, sí, necesariamente tiene que estar al final. Pero si hubo una confusión, quizás al momento de exponer que se puede entender por error que la conclusión debe incluirse después del índice, ya el desarrollo de cada uno, eso no es así. El índice tiene que anticipar qué es lo que nosotros vamos a desarrollar, que podría entenderse como que estamos concluyendo que para nosotros, por ejemplo, hubo una resolución del contrato adecuado, pero después del desarrollo per se de toda tu teoría del caso, al final te incluyes, es por ello que en relación a los puntos desarrollados se ha demostrado tal cosa y se concluye lo siguiente, ¿no? Que la resolución fue adecuada, un ejemplo. Entonces, el índice tiene una conclusión anticipada de los puntos que se van a desarrollar, pero independientemente del desarrollo que haga, siempre las conclusiones tienen que estar al final, siempre. No sé si Renzo quisiera sondar más al respecto. No, yo estoy completamente de acuerdo con Luis. De hecho, si bien es cierto, puede parecer en principio que tenemos opiniones disidentes, pero realmente arribamos a la misma conclusión, porque siempre en el desarrollo, digamos, de los argumentos, tanto en el hecho base, tanto en el reglamento normativo que utilicemos, tanto en la doctrina, todas nos llevan a una conclusión que es sostener, o bueno, pretender sostener nuestra tesis inicial. Ahora,
si eso puede catalogarse como una conclusión anticipada, yo soy el primero que la cataloga. Porque, de hecho, si sostenemos que es una idea que va a ayudar a poder generar esa convicción al tribunal o al jurado que califique el memorial, enhorabuena, enhorabuena. Y en ese sentido, yo estoy completamente de acuerdo que al final la conclusión es lo que queda evidente, ¿no? Lo que nosotros queremos decir. Como dije en un inicio, no es un resumen, no es un resumen de todo lo que hemos dicho, sino es más bien acreditar con fuerza lo que nosotros ya hemos demostrado, es decir, dejar solamente palabras que sostengan nuestra postura anterior, porque lo que ya se expuso ya ha demostrado, ¿no? Nosotros solo estamos, se podría decir, reiterando, se podría decir, pero sí, tenemos la misma conclusión. Perfecto, doctores. Tenemos una última consulta que se realizó por el chat de Marcelo Aiquipa. Pregunta, ¿podrían precisar más al respecto de los argumentos procesales y sustantivos? Doctores, les cedo el uso de la palabra. Bien, Renzo, ¿quisieras iniciar? Inicio, como te sientas más Ah, cómodo. adelante, adelante, toma la posta. Bueno, a ver, podríamos hacer más respecto a los argumentos procesales y sustantivos. A ver, mm, cuando, cuando nos referimos a los argumentos procesales, no nos detenemos a analizar en un supuesto de incumplimiento del contrato. Vamos a primero a entender eso, ¿no? Estamos en un ejemplo de incumplimiento de contrato. Entonces, bajo ese ejemplo, en los argumentos procesales, no se analiza aún quién incumplió, sino si el tribunal puede y debe decidir si se debe analizar el fondo. O si el convenio arbitral, que es algo que con frecuencia se puede ver, es inválido. El tribunal, en ese supuesto, si el convenio arbitral es inválido, no se detiene a analizar el fondo, porque son etapas. Primero, demuestras la competencia del tribunal arbitral. Si el tribunal es competente, recién te vas a desarrollar los argumentos de fondo. Pero ¿qué pasa si el tribunal arbitral no es competente? Entonces ya no analizas las cuestiones de fondo, porque el tribunal no puede analizar una controversia sobre un caso del cual no tiene competencia. Y hay principios, ¿no? El principio de competencia y demás. Ahora, en los en los argumentos sustantivos, ya una vez que superas la etapa procesal donde el tribunal sí es competente, ya ingresas a analizar básicamente si hubo incumplimiento, si este incumplimiento fue esencial, si hay temas de indemnización, si existe causales, por ejemplo, de exoneración y demás. Entonces, de manera práctica, en los argumentos procesales se trata sobre la competencia y procedimiento, mientras que en los argumentos sustantivos se trata sobre derechos y obligaciones materiales. Entonces, en línea de orden es, primero, los argumentos procesales, superada esta etapa, recién ingresas a los argumentos sustantivos, ¿no? Entonces, los argumentos procesales, la pregunta que podrías plantearte cuando comiences a estructurar tu memorial es, ¿realmente el tribunal puede decidir? Y para argumentos sustantivos es, ¿quién tiene la razón? ¿Se dan cuenta? La primera pregunta es para el tribunal y o sea, para argumentos procesales la pregunta es al tribunal si éste puede analizar toda la controversia, pero para argumentos sustantivos es, ya, ok, ya sé que el árbitro es competente ahora, ¿quién de las dos partes tiene la razón? ¿Mandante o el demandado? No sé si ahora quedado claro, Renzo, quizás puedes ahondar más al respecto. Y no tengo nada más que decir, realmente lo has resumido de forma idónea. Lo único que podría quizás alegar es que lo vean como un filtro, ¿no? La jurisdicción es un filtro.
Es la puerta, es el inicio, quizás es el momento en donde el tribunal puede estar habilitado o no puede estar habilitado, ¿no? Y de ahí vienen las diferentes discusiones acerca del convenio arbitral y todo lo demás. Pero véanlo como un filtro. Esa es la puerta que se debe pasar para saber si entraremos en los argumentos de fondo, ¿no? Que usualmente se le dice forma a fondo. Forma por ser los filtros, por ser las reglas del juego. Y fondo por estar relativo a lo que dijo Luis, los derechos y obligaciones de las partes. No tengo nada más que decir. Perfecto, doctores. Habiendo absuelto la totalidad de consultas formuladas por nuestros participantes, damos por concluida el primer taller de la Ruta MAP 2026. En nombre de la organización, agradecer tanto a Nicolás como a Luigi por su predisposición de tiempo. Y nada, doctores, es un gusto haber compartido y poder haber sido su moderador. Y también a todos nuestros participantes el poder haber participado y el poder haber llevado consigo una experiencia más y creo que una sesión muy enriquecedora para todos. Antes de terminar, Nicolás y Luigi, pediría que, y también a todos nuestros participantes, puedan encender sus cámaras para la foto del recuerdo. Vamos chicos, anímense. Prendan sus camaritas, sonrían, es solo un momento. Bueno, a la voz de 3, 2, 1. Listo, listo Nicolás, listo Luigi. Gracias también a los demás chicos. Damos por concluido el taller y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Un saludo, doctores. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y Alma por la invitación.